Ahora sí. Buenas noches con todos. En esta ocasión nos reúne tocar un tema que es muy importante, delicado también, y es un tema al que normalmente los pacientes o nosotros los familiares le tenemos un poco de miedo a hablar, pero justamente el doctor nos va a aclarar dudas con respecto a qué es y justamente nos va a quitar ese miedo a hablar del tema para informados poder tomar buenas decisiones, porque eso es lo importante. Tomar una decisión estando bien informado. Entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Laca. Él es médico intensivista, pero como muchos de acá sabemos, él es un experto en ELA y es un colaborador de la asociación y un médico que trata con especial cariño a los pacientes con ELA y siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces le damos la bienvenida al doctor Laca y empezamos con el tema ELA y la decisión de intubación. Gracias por su presencia. Ok, no sé si me escuchan bien. Muy Sí, bien. doctor. Muy bien, buenas noches con todos. Como les comentaba al inicio, la idea de esta presentación es poder enfocarnos en un tema crucial y muy importante en el desarrollo y en la evolución de un paciente con ELA, que es el que generalmente llena de dudas y de incertidumbre a muchos de los pacientes cuando no han sido adecuadamente informados de inicio, cuando no han tomado decisiones correctas de inicio, y entonces llega una circunstancia en que estás en una emergencia, estás en una situación que no puedes controlar y viene la eterna duda de qué hacer, intubar o no intubar. Entonces ahora vamos a tratar de explicar cuál es la situación que rodea a todos estos acontecimientos y qué es lo que hay que hacer previamente antes de poder tomar una decisión tan importante como esta cuando se presenta, si es que se presenta. Como ustedes saben, familiares y pacientes, esta enfermedad neurodegenerativa progresiva, que es el ELA, que afecta a las neuronas motoras, produce debilidad muscular y la respiración, como le digo a todos, la respiración, el movimiento de los pulmones se debe también a músculos, principalmente diafragma y otros músculos. Entonces, si todos los músculos son afectados en el ELA, y dependiendo de la forma de presentación de ELA, si es vulvar o la sistémica, los músculos en algún momento de la respiración se van a afectar. Y es ahí, cuando se afectan los músculos de la respiración, es que hay que dar el soporte necesario o tomar las decisiones necesarias, porque es la parte de la enfermedad más avanzada cuando ya se compromete la respiración. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Sabemos también que la enfermedad lamentablemente tiene un curso progresivo e irreversible. Eh, es importante que lo conversen, o sea, que el familiar sepa el pronóstico de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, y no escuchar como muchas veces se nos dice, por favor, doctor, no comente nada delante de mi mamá, de mi papá o de mi hermano, él no sabe lo que tiene y no quiero que se entere. Eso, como comentábamos también, no solo es un error, sino es una injusticia, puesto que todas las personas tenemos el derecho a decidir sobre nuestro futuro y a decidir sobre lo que queremos que hagan con nosotros y qué hacer nosotros antes de que llegue el momento final. No es justo no decir ni comunicar lo que va a suceder en adelante, sobre todo si tenemos pleno conocimiento de eso. Entonces es una enfermedad de curso progresivo e irreversible. Ya en otras charlas hemos comentado que los tratamientos actualmente disponibles, lo único que se ha logrado demostrar es que enlentecen el desarrollo de la enfermedad cuando se usan precozmente y la pueden prolongar levemente por poco tiempo, pero no son curativos, lamentablemente. Y esta enfermedad, en este curso progresivo y reversible, hay una pérdida de movilidad y esa pérdida de movilidad nos lleva a una pérdida de autonomía, en el cual el paciente se hace dependiente de otras personas. Y por eso es tan importante comunicarlo, porque tú le tienes que decir a tu familiar, tú vas a dejar de depender de ti mismo. Va a llegar un momento en el cual vas a depender de otras personas. Muchos no desean eso y están en su pleno derecho a no desearlo. Entonces no podemos nosotros asumir
la responsabilidad de decidir por otras personas cuando él no va a estar en posibilidad después de decidir sobre su vida. Hay que comunicarle antes de. Dependiendo de la presentación, también los pacientes tienen dificultad para hablar y tragar, y finalmente todos llegan a un momento de insuficiencia respiratoria, o la gran mayoría. El pronóstico es variable, ¿no? Hay pacientes que pueden durar muchos años, pero son el menor porcentaje, ¿no? Por razones todavía no definidas, así como el diagnóstico, la causa no es bien definida, también por qué hay un grupo de pacientes que viven muchos años y la enfermedad aparentemente se detiene, tampoco se sabe, pero la media, es decir, la mayoría de pacientes tienen un curso progresivo de menos de 5 años, ¿ok? Hay variabilidad entre pacientes, hay muchos factores que determinan esa variabilidad, si hay patologías previas, la edad, el tipo de tratamiento que desean seguir, etcétera, hace también que el pronóstico y la supervivencia varíe. Y como le dije, la causa principal de muerte en esta enfermedad no es la debilidad muscular, sino la que ella produce, principalmente la parte respiratoria. Y esto también es otro tema que me gustaría siempre incidir. Todos los especialistas son importantes en esta enfermedad, porque es una enfermedad que se tiene que tratar de un modo de aproximación eh, de múltiples especialidades, ¿no? Eh, Todos tienen que trabajar en conjunto. Y el neurólogo, por ejemplo, es un especialista muy valioso para el diagnóstico. Al momento del diagnóstico es la piedra fundamental, el neurólogo. Pero una vez ya diagnosticada, su papel ya es secundario. ¿Y por qué digo esto sin ánimo de tener nada? Al contrario, o sea, el neurólogo, como todos los especialistas, tienen su espacio. Porque muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, mire, ya mi familiar no puede respirar, ¿qué hago? Tengo que intubarlo. Pero, ¿quién te está viendo? Sí, yo me estoy viendo con el neurólogo. Pero es que el neurólogo lo diagnosticó y de ahí tiene que derivarlo a un equipo eh, que tiene que manejar, un equipo multidisciplinario se llama, porque participan los terapistas físicos, los terapistas respiratorios, los nutricionistas, el neumólogo, el psicólogo, el médico intensivista, etcétera. Todos tienen un papel, pero si es que nos quedamos con un especialista que diagnostica, después no nos puede ayudar en la evolución, y entonces llega momentos en los cuales ya no podemos tomar las decisiones correctas. Esto es algo que, si bien es cierto, está en la literatura, es lo que yo hago y mis pacientes que están acá presentes, los testigos, que es lo primero que hago cuando llega una familia por primera vez, les digo, ok, tu enfermedad es esto, tiene este pronóstico, va a tener este curso. ¿Qué quieres hacer el paciente? ¿Qué quieres hacer? Hay 3 conductas que se pueden seguir luego del diagnóstico. Una conducta paliativa sin ninguna intervención, una conducta paliativa no invasiva y un tratamiento invasivo. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. Ninguna es mejor que otra porque sabemos que es una enfermedad progresiva, irreversible y sin cura. Por lo tanto, quien decide qué hacer es el paciente con ayuda de su familia, porque esto tiene una decisión en consenso, ¿no? Y debidamente informada. Entonces, si el paciente me dice, doctor, yo no quiero ser dependiente de nadie, yo no quiero que nadie me dé de comer, yo no quiero que nadie me ayude a ir al baño, no quiero que nadie me movilice. Está en su pleno derecho, está en su total y absoluto derecho por autonomía y por todos los principios de la ética de hacer lo que él quiere. Por lo tanto, hay que respetar su decisión. En ese caso, no hay intervenciones desde el punto de vista de equipamiento ni intervenciones de ningún tipo invasivo. Se mantiene el tratamiento farmacológico fundamentalmente orientado a la sedación, que no sufra dolor, que no sufra angustia, hasta se puede sedar en dosis progresivas. Y hay algunas cosas que sí se tienen que hacer porque alivian, como son la terapia respiratoria, por ejemplo, para eliminar secreciones, terapia física cuando la articulación puede causar dolor o las contracturas musculares pueden causar dolor. Este tratamiento es ninguna intervención, totalmente válido si el paciente lo decide así. El del medio
es que el que tal vez sea más recomendado en base a la literatura médica es el que yo recomiendo también, pero siempre el paciente es el que toma la decisión. En el caso del tratamiento paliativo no invasivo, el paciente, si bien es cierto, no quiere ninguna intervención invasiva, sí acepta una ventilación no invasiva, que es el BiPAP, que ahora vamos a explicar qué cosa es, ¿no? Que es un soporte ventilatorio que se inicia por las noches y luego es progresivo dependiendo de la insuficiencia respiratoria que tenga. Acepta también colocarse una sonda de gastrostomía porque ya está determinado que este tratamiento no es invasivo y si usa en fases tempranas tiene muy pocas complicaciones y puede ser de mucha ayuda. Obviamente se mantiene con el tratamiento farmacológico, que prioriza también la sedación analgesia de acuerdo a la evolución, y la terapia física y respiratoria. Ahora viene el tema. Si el paciente ha optado por este tratamiento, ¿en qué momento yo debo entender que esto es todo lo que voy a hacer y no paso al tercero, que es el invasivo? Porque muchas veces este invasivo es posterior al paliativo no invasivo, ¿no? Es decir, el paciente empieza con el ventilador no invasivo y poco a poco la insuficiencia respiratoria va en aumento y el paciente ya no es suficiente con el ventilador no invasivo y tendría, si es que desea, pasar a este tratamiento. Como les digo, ninguno de los tres uno es mejor que otro. No, no se puede hablar de es mejor ni peor cuando la enfermedad es de curso progresivo. Esto depende de cada paciente. Y el tratamiento invasivo consiste en la ventilación mecánica, pero invasiva, generalmente a través de una traqueostomía. Obviamente, primero hay que intubarlo y luego se hace la traqueostomía. Se hace soporte avanzado, es decir, un paciente que ya está en ventilación mecánica, ya no vamos a decir, no, sí quiero ventilación, pero no le pongan este tratamiento, ya está en ventilación, pero no quiero que le hagan tal terapia. No, pues si ya aceptaste invasivo, es todo. ¿No? Es todo. Todo lo que viene con la ventilación, ¿no? Es decir, todo el soporte avanzado de vida, ya el sondaje, las terapias y todo lo demás. Entonces, cuando se diagnostica la enfermedad, lo siguiente es informarle al paciente para saber en cuál de estas líneas de conducta está, porque en todas se le puede ayudar y se le puede ayudar bastante. Y yo les garantizo que si el temor principal de todo paciente es el dolor, el sufrimiento, la angustia que pueda tener por falta de aire, existen ahora maneras de minimizarlo. Si están bien enterados, se puede hacer, pero el paciente tiene que estar bien informado y aceptar, ¿ok? Y repito, todos son igual de válidos y dependen únicamente de la decisión informada del paciente. No es que uno sea mejor que el otro, depende de lo que quiere el paciente en conjunto con su familia, debidamente informados. Entonces, el problema clave aquí es decidir cómo apoyamos la respiración, que sabemos que es el evento final en esta enfermedad, y cómo podemos ayudar en la respiración. Hay dos maneras. Con la ventilación no invasiva, que es el BiPAP, que se usa a través de una mascarilla, o con la ventilación invasiva, que es a través de una traqueostomía. ¿Ok? Generalmente se empieza con esta y se termina con esta para los que lo desean. Esta es la ventilación no invasiva, muchos de ustedes ya la usan, si son pacientes o familiares ya saben que su familiar está bajo esta ventilación no invasiva. Eh, la asociación de ELA cumple un papel fundamental al proporcionar muchas veces este ventilador, este BiPAP, que es de muchísima ayuda, ¿no? Es la primera opción en la mayoría de casos. Se usa a través de una mascarilla. Esta mascarilla puede ser nasal, orofacial, total face, etcétera, etcétera. Estas mascarillas varían. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchos pacientes dicen, tengo úlcera, me duele, ya no me apoya aquí, me fastidia. Hay otras formas, otras máscaras, otras interfaces, como le llamamos, que se pueden usar alternativamente. Entonces uno va migrando de una nasal a una orofacial o una total face para evitar lesiones en la piel o mejorar la tolerancia. Muchas cosas se pueden hacer si es que se maneja adecuadamente. Está demostrada que la ventilación no invasiva, vuelvo a repetir, BiPAP es ventilación no invasiva, sino que es un modo de tratamiento. Mejora los síntomas y la calidad de vida. Eso está demostrado. Si yo uso, cuando ya hay indicación, el BiPAP, aunque sea solo de noche, voy a tener mejor, pasar mejor el día, voy a tener menos eventos respiratorios,
y voy a mejorar los síntomas. Y obviamente si mejoro los síntomas, mejoro mi calidad de vida. Incluso hasta puede prolongar la supervivencia. Entonces, estos conceptos son importantes cuando tomamos decisiones. Entonces, ¿qué es el BIPAP? Es una ventilación invasiva, que ya hemos dicho. Hay que programar unos parámetros, que eso lo programa el médico, que es la presión inspiratoria, que se llama IPAP, y la presión expiratoria, que es el EPAP. Estos términos no es necesario que ustedes lo sepan, pero solamente se los explico para que sepan qué es lo que se programa en el ventilador cuando el paciente entra no invasivo. Y eso lo regula el médico. Y la otra ventaja del BIPAP que se usa tranquilamente en el modo domiciliario, ¿no? Es mucho más fácil usarla en domicilio que una ventilación invasiva. Las indicaciones generales de la ventilación invasiva del BIPAP son cuando el paciente tiene disnea, es decir, dificultad para respirar. Cuando el paciente, ustedes notan, y muchos de ustedes sé que lo notan, que cuando el paciente se echa, le falta el aire, tiene que estar sentado, eso se llama ortopnea. Cuando el paciente se fatiga, es decir, al pequeño esfuerzo, le falta el aire. Cuando el paciente tiene dolores de cabeza en la mañana y mucha somnolencia en la mañana, esto generalmente se acompaña a que hay aumento de CO2, es decir, ya la cantidad de la ventilación está afectándose y la eliminación del CO2 se va afectando y el CO2 alto se manifiesta por estas dos cosas, por cefalea en la mañana, somnolencia diurna. Estos son indicación, o sea, estos síntomas respiratorios son indicativos de deterioro de la función pulmonar y de alteraciones nocturnas, ¿no? Por eso la cefalea matutina y la somnolencia diurna, sobre todo al momento del sueño se producen estas alteraciones. Ahora hay criterios que ya lo ve el médico y por eso es que muchos de ustedes van al neumólogo para que les programe el BIPAP, pero básicamente lo que hace el neumólogo es hacerles una espirometría y si la espirometría, su capacidad vital está menos del 50%, ya está indicada el BIPAP. Por eso es que a todos hay que hacer una espirometría cada cierto tiempo cuando tienen ELA para poder llegar el momento de poder indicarlo, ¿no? Luego de la espirometría yo sé quiénes necesitan y quién no, pero no, doctor, yo respiro bien. No, a mí no me falta el aire. Incluso muchos llegan a tener BIPAP. La asociación les da su BIPAP y no lo usan. Entonces yo digo, oye, pero si la asociación te da un aparato, es porque en definitiva ya te han hecho una prueba funcional, ya tienes una indicación. Por más que tú me digas que respiras bien, eso es lo que tú crees. Pero si tú no lo usas, cada vez te deterioras más sin darte cuenta. Y tu calidad de vida no es la misma. Entonces, si tienen el BIPAP, úsenlo, ¿ok? Hay otros criterios que ellos son más de tipo médico, por eso a veces les piden gases en sangre, la, la, este, la presión inspiratoria máxima, etcétera, pero estos son más temas médicos. Lo importante es que ustedes sepan que se indica un BIPAP con indicación médica, con razones justificadas. A nadie se le indica BIPAP por si acaso. No, para eso hay que hacer principalmente pruebas, ¿no? Y cada cierto tiempo hay que hacer sobre todo una espirometría. Entonces, los beneficios del BIPAP son que mejora los síntomas respiratorios, que mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia. Eso es definitivo como conclusión del BIPAP. Pero hay que hacer un seguimiento, hay que evaluar cómo la toleran. A veces no toleran la máscara, entonces hay que cambiarle de interfase. A veces es la posición, la presión que colocan el arnés. A veces es la programación del ventilador, que hay que ajustar los parámetros. Y por eso hay que reevaluar cada 3 a 6 meses los parámetros, la forma en cómo está yendo, para poder hacer los ajustes necesarios y sea mejor tolerado. Entonces, el resumen clínico para iniciar un BIPAP, que es la ventilación invasiva, es los síntomas, ya hemos dicho cuáles son, más el aumento del CO2, y cuando la capacidad vital forzada, que eso lo mide el médico, es menos del 50%. Estos son los criterios para inicio de BIPAP. ¿Qué pasa cuando el BIPAP ya no es suficiente? La insuficiencia respiratoria, a pesar del BIPAP, a pesar de los ajustes, a pesar del aumento de los parámetros, el paciente sigue teniendo los síntomas, es decir, sigue con disnea, sigue con alteración de los gases sanguíneos, sigue con todas las alteraciones gasométricas, fisiológicas y clínicas que hemos mencionado. Si lo acepta y sabe las complicaciones y las consecuencias de, un grupo puede optar por ventilación invasiva. Eso quiere decir que hay que colocarle un tubo endotraqueal y conectarlo a un ventilador que ya es un aparato mucho de mayor tecnología, es decir, ya es un aparato más complejo, un ventilador mecánico invasivo. ¿Ok?
Aquí el soporte ya pasa a ser permanente. Una vez que la vía respiratoria está controlada por un tubo, sea tubo endotraqueal o sea traqueostomía, ya se necesita soporte permanente de 24 horas. Ya se necesita mayor dependencia de cuidados a través de una persona que ayude permanentemente en el cuidado. Es una decisión obviamente mucho más compleja porque no solamente requiere de mayor cuidado, de soporte permanente, sino que requiere de medios económicos, porque lamentablemente en el salud, en el CIS no hay todavía, más que para algunos pacientes pediátricos, pero en adultos no. Y en el salud solo hay unos programas para muy pocos pacientes, con criterios muy definidos. La gran mayoría no alcanza a tener este beneficio. Por lo tanto, la decisión no solamente es pensando en estas cosas, sino también hay que pensar en lo que viene después, el soporte, porque ya el paciente es totalmente dependiente y es una decisión, como les digo, que involucra muchas cosas, incluido la parte económica. Este es el tubo endotraqueal. Cuando me dicen hay que intubar, esto es lo que se hace. Se coloca un tubo y este tubo llega hasta la tráquea, ¿ok? Y luego se hace una traqueostomía. ¿Por qué primero se coloca el tubo? Porque es el procedimiento de emergencia. Cuando llegan a emergencia y me dicen, ¿no, todo lo quieren intubar? Sí, pues. El médico en emergencia define. Imagínense un médico que está en emergencia, que está con atenciones de varios pacientes a la vez, y le llega un paciente con insuficiencia respiratoria. En ese momento es secundario si tiene ELA, si es un cáncer, si es, o sea, el médico toma decisiones en base a la emergencia. Por eso es que, lamentablemente, en nuestro país, un problema es no tener voluntades anticipadas, como en otros, que ya está eso, digamos, establecido y es más fácil tomar la decisión. A veces el médico no tiene, debería, pero a veces no se toma la molestia de preguntar, oye, ¿qué cosa decidieron en familia? ¿Ustedes quieren esto? ¿No quieren? O a veces no hay tiempo y el médico intuba. Y una vez intubado, ya no hay marcha atrás. Eso quiero que lo sepan porque se los digo siempre. Lamentablemente en ELA no hay marcha atrás con el tubo. Si les dicen de que después se puede sacar y que la traqueostomía, les están engañando. No hay marcha atrás una vez que el paciente está intubado. Ya lo que viene es lo siguiente, que es la traqueostomía, ¿no? El tubo endotraqueal máximo puede estar 21 días, es decir, 3 semanas, porque si no tiene varias complicaciones, entre ellas infecciosas, comodidad, no puede comer, un montón de complicaciones del tubo endotraqueal, por lo tanto, al tubo le continúa una traqueostomía, que es lo mismo, es decir, es un tubo que va a la tráquea, pero con la traqueostomía es mucho más cómodo manejar que un tubo endotraqueal. Incluso se pueden usar ventiladores menos complejos, invasivos pero menos complejos. ¿Cuál es la ventaja de la traqueostomía en relación al tubo endotraqueal? Que es una vía aérea más segura, tiene más comodidad y movilidad para el paciente, facilita la higiene oral, reduce las necesidades de sedación, etcétera. Tiene muchas ventajas en relación al tubo endotraqueal. Y esta es la traqueostomía, se ajusta al cuello, muchos pacientes que yo veo la tienen en casa y lo manejan bastante bien, ¿no? Y este ostoma es el que se conecta al corrugado del ventilador. ¿Cuándo considerar entonces intubación? Cuando ya fracasó la ventilación no invasiva. Ya la ventilación invasiva ya no me puede ayudar, entonces tengo que pasar al siguiente paso, que es la ventilación invasiva. Cuando hay un deterioro respiratorio severo, fundamentalmente si deseo prolongar la vida. Es decir, no me puedo mover, no puedo hablar, voy a necesitar asistencia a las 24 horas, voy a necesitar alguien que me cuide, voy a necesitar medios económicos. Disculpen que sea un poco duro, pero es la verdad. Pero yo quiero prolongar la vida. Entonces, ok, hay que intubar y colocar la traqueostomía. Pero hay que hablarles así para que sepan lo que eso significa. ¿Ok? Hay que comprender las implicancias de esa decisión. No es que después, como también me pasa, lamentablemente, doctor, pero nosotros no queríamos esto. Mi mamá me dice, ¿por qué la han intubado? ¿Por qué está con la traqueostomía? Ella no quería, pero ya lo hicieron, ya no se puede retirar. Por eso les digo, la intubación no tiene marcha atrás. Los criterios para intubación ya son mucho más complejos porque son del tipo médico, hay criterios neurológicos, de vía aérea, respiratorios o vasométricos,
Pero para el tema de ELA, fundamentalmente son criterios respiratorios, ¿no? Porque la insuficiencia respiratoria progresa acompañado de anormalidad gasométrica que ya no puede solucionarse con la ventilación no invasiva o BiPAP. ¿Cuándo no hay que intubar? Lo principal, cuando el paciente no quiere. Obviamente, para eso han debido hablar previamente con el paciente. Insistimos en que la familia tiene que conversar con el familiar, decirle cuál es su diagnóstico para saber qué es lo que él quiere. Entonces, si el paciente no quiere, no se intuba. Apenas llega una emergencia por cualquier razón, le dice, mi papá o mi familiar no quiere, ¿ok? O muchas veces ni siquiera se llega a la emergencia, en la casa se maneja. Cuando el paciente quiere priorizar su calidad de vida y no ser dependiente total y 24 horas. Cuando el enfoque de paliativo, como les decía al inicio, es más orientado hacia no invasivo. Y cuando podemos controlar los síntomas de otra manera. Entonces las decisiones son compartidas. Hay que conversar con el paciente tiene que participar de su decisión porque es su cuerpo y es su decisión. Hay que considerar los valores personales. Hay pacientes que, por ejemplo, tuvieron una complicación y ya no pueden hablar o están con trastorno de conciencia y la familia tiene que decidir. Cuando tomen la decisión por el familiar, tomen en cuenta sus valores personales. Es decir, él tenía una personalidad que sí iba a aceptar esto o que no iba a aceptar por eso. Nadie mejor que un familiar para saber cómo era su familiar y qué hubiera querido. No es lo que yo quiero. Todos queremos tener a nuestro familiar vivo, a nuestro esposo vivo, a nuestra esposa viva, a nuestro papá vivo. No, es lo que él quiere. Eso es importante entender. Hay que evaluar el impacto en la familia, hay que planificarlo, por favor, por eso es la razón de esta charla. Esto tiene que tener una planificación anticipada. No, ningún paciente que esté con ELA debe llegar al momento de tomar una decisión sin estar informado y sin haberlo pensado y discutido con su familia previamente. El rol de la familia, por lo tanto, en esta decisión es fundamental. Sea cualquiera de las tres decisiones que les comenté al inicio, de las tres conductas, siempre la familia tiene que apoyar la decisión del paciente. Sea cual sea. Sea de repente una que no está de acuerdo, no importa, hay que apoyar lo que el paciente ha decidido. Hay que hacerlo partícipe de las decisiones, hay que ayudarlo en el cuidado diario y siempre los cuidados paliativos siempre van a tener una ventaja en cuanto a la calidad de vida del paciente, eso es definitivo. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave? Que no hay una única decisión correcta. No es correcto si intubé o es incorrecto si no intubé. No. Cada paciente es un mundo y es una entidad única y decide por él mismo y tiene todo el derecho de escoger qué es lo que quiere. Decidió no hacerse nada, tiene igual derecho y la misma validez que cualquier otra decisión. Cada caso es individual y la calidad de vida es ideal. Yo, en esta enfermedad, lo único que busco es calidad de vida. Cuando no puedo ya prolongarla, al menos lo que queda, que sea con calidad, que sea con autonomía, que sea con respeto, que sea con dignidad, que sea sin sufrimiento, que sea sin dependencia negativa. Eso es lo más importante. Obviamente la voluntad del paciente es prioritaria para tomar estas decisiones, ¿no? Todo esto ya está escrito en diferentes guías, en diferentes bibliografías, no hay nada que inventar, ya se ha demostrado qué es lo que mejor beneficia en cuanto a calidad de vida y otros parámetros de sobrevida. Por eso es que todo esto que les he dicho es basado en información médica y en base sobre todo a la experiencia. Solamente una palabrita para otra cosa que también soy muy consultado y a veces en etapas muy avanzadas. El tema de la dieta también es un problema mayor para los pacientes. Muchos de ellos están con, sobre todo los que tienen presentación vulvar, tienen problemas de deglución muy severos desde el inicio. Muchos de ellos no pueden deglutir o tienen atoros frecuentes. Incluso van para la emergencia por atoros que los llevan a problemas de insuficiencia respiratoria, que muchas veces terminan intubados. Entonces, por favor, sobre todo en la presentación vulvar, la gastrostomía, si se hace, tiene que ser precoz. Si el paciente ya está con el BiPAP, hacer la gastrostomía es más difícil, porque sacar el BiPAP, sobre todo si está usándose permanentemente para colocar el endoscopio, para hacer endoscopía, para hacer la gastrostomía, ya es complicado. Si bien es cierto, se puede usar con algunos médicos que tienen más experiencia,
Muchos gastroenterólogos rehúsan hacerlo porque no conocen la enfermedad, tienen temor de poner analgesia o sedación, o tienen temor cuando la enfermedad ya está avanzada. Entonces siempre yo digo, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. La gastrostomía no les va a afectar en nada. Ustedes pueden seguir comiendo, esa es otra cosa que existe un mito. Oye, tengo gastrostomía y ya no voy a comer. No, tú puedes seguir comiendo lo que quieras, en las cantidades que puedas tolerar. Vas a poder sentir el sabor de lo que más quieres. El tema es que vas a garantizar un volumen de dieta que nutricionalmente que es necesario a través de una gastrostomía, y no dejas a la vía oral con toda la carga cuando no es posible. Obviamente, si es posible, la vía oral siempre va a ser mejor, pero cuando no es posible y ya se convierte en un riesgo para la vida, hay que pensar en una gastrostomía lo más precoz posible. Tiene muchas ventajas: mantiene una nutrición e hidratación adecuada, reduce el riesgo de aspiración, facilita la administración de medicamentos, otro tema que muchos pacientes no pueden ni deglutir sus medicamentos, mejora la calidad de vida, disminuye tiempo de alimentación y fatiga y puede estabilizar el peso. Nunca lo mejora, pero al menos lo estabiliza. ¿Cuándo hay que colocar la gastrostomía? Cuando hay una disfagia significativa, es decir, cuando hay trastorno de deglución, el paciente se atora o sigue perdiendo peso permanentemente a pesar de la alimentación. El tiempo de alimentación, hay pacientes que almuerzan 4 o 5 horas mientras mastican. O sea, ¿qué calidad de vida puede ser pasarse todo el día tomando el desayuno, la otra parte del día el almuerzo, ya no le queda tiempo para la cena? Porque tiene que hacerlo muy lento, masticando muy despacio, porque tiene trastorno de deglución. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, antes que haya deterioro respiratorio, yo creo que la gastrostomía hay que colocarla. Idealmente cuando todavía tiene más del 50% de capacidad vital. Cuando ya tiene BIPAP, ya, inmediatamente hay que colocarlo, porque si pasa mucho tiempo ya las complicaciones para colocarlo aumentan. Estamos todos unidos en esta lucha contra el ELA. El mensaje es: siempre se puede ayudar, sea cual sea la fase de la enfermedad, sea cual sea la conducta que han tomado. La primera, la de paliativo sin intervención; la segunda, de paliativo no invasiva; o la tercera, de terapia invasiva. En cualquiera de las tres se puede ayudar. En las tres se puede dar sedación y analgesia, que es lo que más temor tiene un paciente. Tiene el temor del sufrir. Se ayuda para que eso se atenúe. Se puede hacer. Hay que ayudar, pero para ayudar ustedes tienen que decidir, y para decidir hay que informar, hay que conocer y hay que consensuar. Gracias por su atención, siempre dispuesto a ayudarlos si es que si lo tienen a bien en lo que desean, y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, doctor Laca. Como todos han escuchado, importantísima la charla de hoy día. Y nos quedamos con lo más importante en el sentido que el paciente es quien debe decidir, que hay varias opciones y además que el paciente puede en algún momento cambiar la decisión que inicialmente tomó. Por ejemplo, un paciente puede decidir por no invasiva y, digamos, cambiar de decisión porque por alguna razón quiere prolongar la vida y decirle al doctor, bueno, doctor, yo pensé que no, pero ahora sí quiero hacerlo invasivo y se va a respetar lo que él quiera. Entonces, agradecemos al doctor, pero estamos atentos a las preguntas de ustedes para que el doctor nos responda y nos saque de alguna duda. Gracias. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién va a participar? Elena nos saluda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Marco, María Isabel. Gaby, le quitamos el micrófono para que haga su pregunta. Eh, Buenas noches, doctor Manuel. En primer lugar, agradecerle por darse este tiempo y compartir todos sus conocimientos referente a esta enfermedad. De igual manera, para los organizadores de esta bonita reunión. Yo tengo alguna aquí, tres preguntas, voy a ser breve. Eh, He escuchado que hay una máquina que se llama CPAP y otra que se llama BIPAP. Lo digo porque tengo un conocido que tiene la máquina
y yo lo veo igualito que un BIPAP. Entonces yo me digo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo identificarlo? Porque físicamente se parecen, ¿no? O de repente sí se puede adquirir un CPAP y alterarlo para que funcione como BIPAP. Bueno, ahí dejo esa la primera pregunta. Respecto a un paciente con ELA, ¿pueden viajar ellos cuando ya usan el BIPAP a la altura? Por ejemplo, si quieren ir a Cusco a pasear o si quieren ir, no sé, pues al Huascarán o a un lugar, o cruzar, digamos, la montaña para ir, no sé, a la selva. Un paciente con ELA puede viajar, está en la capacidad de viajar, aquel que usa BIPAP, o de repente montar a un avión, de repente, ¿es eso posible o no es recomendable? Gracias, Marco. Pero Ahí te va a responder el doctor. la ultimita, disculpa, para... Somos bastantes, Marquito. Que te vaya respondiendo esas dos, ¿te parece? Bueno, dale, dale. A ver, doctor. Muchas gracias, Marco. Muy importante tu pregunta, realmente muy importante. Cuando les expliqué del BIPAP, les hablé del IPAP y el EPAP. El IPAP es una presión positiva y el EPAP es una presión positiva expiratoria. El CPAP al que te refieres es un equipo que, si bien es cierto, es parecido, tiene otro uso, que es principalmente para el apnea del sueño, que son pacientes que tienen otro tipo de patología, con roncadores, etcétera, o patologías con problemas respiratorios de otro tipo. Ellos no necesitan presión positiva inspiratoria, es decir, lo que quiere un paciente con él es que le entre aire, es que le inflen el pulmón con aire. El CPAP no hace eso, por lo tanto no ayuda en ELA. El que nos ayuda es el BIPAP porque nos da presiones positivas. ¿Ok? ¿Cómo reconocerlo? Es bien fácil. El equipo tiene que decir necesariamente si es CPAP o IPAP. Ahí está la indicación. Y si no lo dice, asegúrate que tenga presión positiva inspiratoria o IPAP. Esa es la manera de reconocer un BIPAP. ¿Ok? En relación a tu segunda pregunta, muy importante también, muchas veces me lo han consultado y la respuesta es depende. ¿Ok? Sí es importante para la calidad de vida aquellas personas, muchos de provincia, que dicen yo antes de lo que pase, quiero conocer, quiero ir a mi tierra, quiero despedirme de mi familia. Son cosas muy humanas, muy comprensibles, pero depende en el estadio en que esté. En una fase temprana, yo creo que sí es factible, solamente que asegurarse que el BIPAP que tenga batería, y si no tiene batería, adosar una batería externa para mayor duración, si el viaje es prolongado. Los aviones a veces no permiten eh, llevar equipos, a veces son poco celosos en eso. eh, Debería hacerse un informe médico y conversar con el médico previamente. Si es que es consensuado, a veces se puede permitir, ¿ok? Pero lo mejor es en fases iniciales. Cuando ya la enfermedad es avanzada y, por ejemplo, el paciente está con dependencia del BIPAP las 24 horas o ya tiene una debilidad muscular muy marcada que hace que de repente tenga necesidad de aspirar las secreciones y ese tipo de cosas, lo recomendable es ya no viajar. Se puede viajar, sí, hasta antes de que pasen estas dos cosas. Gracias, doctor. Leslie Chijandama. Leslie, tu pregunta, por favor. Muy buenas noches, Marita. Buenas noches, Gabriela y doctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Mira, mi esposo Mario está usando BIPAP de noche, o sea, a 12, 14 horas, cuando a veces descansa y ya. Todavía sigue comiendo, mastica lento, pero todavía sigue comiendo. La pregunta es, ¿en qué momento yo sé para intubarla, para hacerle la gastro, que le ponen el tubito para intubarlo, mejor dicho, para que pueda comer en un futuro, que no tenga problemas cuando use permanente, ¿no? ¿En qué momento sé yo para ponerle eso? Esa es mi pregunta. Ya, gracias por tu pregunta. Como les decía, no es una intubación, esa es una endoscopía, ¿no? Que es colocar un tubo a través del esófago y llega hasta el estómago y a través de eso se hace la gastrostomía. En el caso de tu esposo que ya está usando el BIPAP, si sea nocturno, digamos que está en el momento ideal. Obviamente esta decisión no solamente depende de eso, sino de que cómo va con el peso, cómo va la tolerancia a la dieta,
cuál es la dieta que está ingiriendo, si es la adecuada, si es en volumen adecuado, si es que no tiene problemas de atoros, si es que ingiere sin dificultad. Dependiendo de todos esos factores, yo te diría, si ya está con el BIPAP, significa que ya por indicación médica tiene una capacidad vital de menos del 50%. Si es que a eso tú le agregas que de repente no está bajando mucho de peso, no está ingiriendo bien o no está tolerando muy bien, o de repente se demora mucho en masticar, yo creo que es el momento ideal de colocarla. Ese está en el momento ideal de colocar la gastrostomía. Antes de que necesite BIPAP por varias horas o que hay alguna complicación al momento de la deglución. Leslie, Eh, como te ha dicho el doctor, gastrostomía, no entubada. La intubación que ha mencionado el doctor es otro tema, ¿ok? Me equivoqué, disculpa. Pero él Ok. todavía mastica, o sea, él todavía toma su desayuno, su almuerzo y en la noche es leve, un lonchecito leve, pero todavía él mastica, no con la misma frecuencia, pero todavía sigue masticando y todavía pasa sus alimentos. Por Ya, eso, lo que trato de explicarles en la charla también es, él no va a dejar de masticar y no va a dejar de tomar su desayuno, no va a dejar de comer su almuerzo, lo va a seguir haciendo. Lo que pasa es de que si esperamos más y ya hay alguna complicación, ya la colocación se hace más complicada. Es decir, tú puedes estar con la gastrostomía puesta y no usarla, pero ya la tienes puesta en un momento en el cual hay menos complicaciones de colocarla y no le va a ocasionar molestia. Pero más adelante, si es que él requiere mayores horas de BIPAP o tiene un atoro que lo complica o alguna otra cosa, ya la colocación de la gastrostomía es lo que complica. Él puede estar con la gastrostomía y seguir como ahora tomando su desayuno y su almuerzo sin necesidad de usarla. ¿Me entiendes? ah, ok. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Ok. todos. Baja la mano. ¿Quién más hay, Gaby, con las preguntas? Porque no veo más que los que estamos arriba. ¿Nadie más está para preguntar? Aprovechen. No, nadie más ha preguntado por el momento. Doctor, usted ha dicho que una persona puede estar entubada hasta 21 días, ¿correcto? Antes de tomar la decisión para la traqueostomía. Pero yo entiendo que si ya un paciente está hospitalizado y está con el tubo, va a ser difícil que el familiar convenza al médico de turno que le quite el tubo y no le haga una traqueo, ¿o me equivoco? Es correcto. Lamentablemente, ustedes saben que las leyes en el Perú están muy retrasadas en este tema de los cuidados paliativos. En otros países existe lo que se llama la extubación compasiva. Es Mm. decir, yo lo puedo extubar en un ambiente controlado, con adecuada analgesia, etcétera, ¿no? Para que no impacte en la angustia de retiro del tubo. Lamentablemente, los médicos, por temor a denuncias o alguna de esas cosas, no lo hacen con frecuencia, ¿no? Eh, por eso es que siempre es mejor evitar tomar este tipo de decisiones antes de el paciente estar intubado, porque una vez que el paciente está intubado ya es muy difícil ir con marcha atrás, como les decía. Otra cosa importante también es de que nosotros le llamamos, en UCI sobre todo, le llamamos el síndrome del hijo ausente, ¿ya? Mm. Es muy frecuente que el familiar que no vive con el paciente sea el que más exige. Y van a ver ustedes que esa historia se repite. Es decir, el que está en el extranjero, que vino por un ratito, o el que está afuera trabajando todo el día, según él, y no va a visitarlo, o no está en la casa, al momento que se pone mal, es el que dice, no, intúbenlo, no, háganle todo. Porque es Se una arrepiente manera de de todo decir, lo... Quiere más tiempo para hacer lo que no hizo. no solo eso, sino que es una manera de disipar su culpa, ¿no? Claro, Es decir, claro. yo disipo mi culpa, ¿ok? Prolongando su vida. Y el que sí está con él, el que sí sabe lo que sufre, el que sí está con él todos los días, dice, no, mi papá no quiere esto, mi mamá no quiere esto, Lo él no respeta quiere más. más, Claro. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que prevenirlas. Si ustedes tienen un familiar en el extranjero, si tienen un familiar de este tipo que no vive con él, tienen que llamarlo y decirle, oye, si pasa esto, vamos a hacer esto, así que no vengas a último momento a querer cambiar las cosas. Muchas veces el médico, le digo porque lo que pasa en la UCI o en la emergencia, llega el Mm. paciente,
el que está ahí dice, por favor, doctor, ya no quiere, ah, ya, bueno, él lo está convenciendo, entonces no intubamos, entonces le quitamos el tubo si lo he colocado, y viene el familiar, no, no, por favor, yo páganle todo. Uy, se malogró todo. En ese momento ya no hay marcha atrás y el médico no va definitivamente a exponerse. Doctor, dos cosas más ya que no hay más preguntas. Una, no, por ejemplo, evitar las caídas, porque a veces un paciente se cae, se rompe la cadera, llega a una operación, una clínica y lo entuban para operarlo, ¿no es cierto? Y eso puede terminar en una tráqueo que él no quería. También sucede. Sí sucede, pero ahí hay que hacer un esfuerzo eh, en buscar anestesiólogos que prioricen la anestesia regional, ¿no? Ajá. Hay muchos procedimientos que se pueden hacer con anestesia regional y apoyo de ventilación no invasiva, o incluso con lo que se llama máscara orofaringia, que es una máscara que se coloca sin necesidad de intubar, se coloca en la faringe y luego se retira inmediatamente para evitar intubación. Y eso Eh, podríamos tener alguna tarjetita o algo que tuviera un paciente para claro, cuando ingrese claro, a un hospital, sería ¿no? bueno buscar un grupo de anestesiólogos que maneje esto para que apoye a los pacientes con ELA cuando sea necesario. Lamentablemente muchos de ellos trabajan en algún lugar diferente que a veces no están disponibles, pero sí, sí yo me comprometo a buscarte los nombres para que puedan apoyarse. Lo mismo que cuando a veces entra un paciente con un cuadro de insuficiencia respiratoria a un hospital y le ponen oxígeno, también nos pasa todo el tiempo, ¿no? Y el paciente no sabe cómo decirle al doctor, doctor, no es oxígeno lo que necesita mi paciente y a veces lo saturan demasiado, ¿no? ¿Qué nos Y comenta al respecto? como ustedes Me ha quitado el audio al doctor, no se le escucha, el doctor. Ahora sí. como les explicaba, una de las causas de la necesidad del BIPAP es la hipoventilación nocturna, porque desatura durante la noche y eleva el CO2. Entonces, cuando el paciente tiene hipoventilación, eleva el CO2 y el CO2 elevado, ¿ok? Va llevando a esta insuficiencia respiratoria. Cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, este CO2 normalmente está más elevado de lo normal. Entonces el estímulo para la respiración pasa a ser, en vez de la falta de oxígeno, el aumento del CO2. Si yo le pongo oxígeno en muy alta concentración, le quito el estímulo para respirar y le provoco más insuficiencia respiratoria. Entonces, para poner oxígeno, primero hay que saber bien de qué tipo de paciente están hablando, ¿no? Muchas veces el paciente con ELA también puede necesitar oxígeno, claro, ¿cómo no? Una aspiración, una neumonía, una complicación a veces que se presenta por secreciones, puede apoyarse con oxígeno, pero sabiendo que es un paciente que no tiene CO2 elevado. Si no, lejos de ayudarlo, lo vamos a complicar. Gracias, gracias, doctor. Doctor, una consulta. En algunas circunstancias hemos tenido pacientes que han estado internados y han estado ya intubados y a veces en el hospital o en la clínica han querido hacerle el procedimiento de la traqueostomía mucho antes del plazo que usted menciona de los 21 días. ¿Hay alguna razón en particular o la familia tiene la potestad de esperar hasta los 21 días? Lo que sucede es que generalmente el paciente que está intubado con ELA va a ir a traqueostomía. Ujú, Un 99% de los casos van a traqueostomía. Entonces, ¿para qué esperar los 21 días? ¿No? Que puede en el transcurso de los días hacer una complicación, a veces se autoextúan. Imagínense, mueven un poquito corrugado, la enfermera se tropieza y ¡pum! Sale tubo con todo, y es una emergencia, y hay que reintubarlo, y se reaspira, y se complica. O sea, es correr riesgos innecesarios, ¿no? Yo creo que una vez que está intubado, el paciente con ELA va a ir a traqueostomía. No es como otras patologías, que por ejemplo, una neumonía, yo sé que en Claro. 14 días sale el tubo, ya con tratamiento antibiótico, y ya quedó sin tubo y ya sin ventilador. ujú. Pero en estos casos no va a hacer eso, sino el paciente va a ir a traqueostomía. Pero no es necesario esperar los 21 días. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Wilmer tiene una consulta. Sí, y luego hay una pregunta en el chat también. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Miren, noches. una consulta, ¿no? En el caso de mi esposo que tiene la enfermedad, yo siempre, como usted dice, no siempre hablar con el paciente. Yo hablo con él siempre qué es lo que quiere y él ahora últimamente, o sea, está alimentándose pero con licuado y tiene varias ocasiones que se atora. Y entonces yo hay veces le hablo de la
de la traqueostomía que usted dice, ¿no? Pero él no quiere, me dice, no, no quiero nada, así voy a comer hasta donde puedo, ¿no? No quiere nada de esas cosas, o sea, incluso yo a veces le hablo, le digo, de repente porque sufre de estreñimiento, a veces no puede orinar, entonces a veces lo llevé al médico intensivista, me dijo, ¿no? Que de repente probablemente más adelante necesitaría una sonda para que pueda orinar, pero él no quiere. Pues, claro, el médico intensivista también me dijo que tengo que hablar con él, ¿no? Qué es lo que quiere, pero él no quiere nada y pues a veces me da mucha pena y me preocupa, ¿no? Que él no quiera, pero como usted dice que hay que respetar lo que él quiere, lo que el paciente quiere, es mucho, cuenta lo que el paciente quiere, entonces, no sé, Y ese... yo estoy de acuerdo en eso. Si él no, él es un paciente típico que está en la primera conducta que hablamos, es decir, el paliativo sin intervención. Él no quiere ni gastrostomía, ni ventilación no invasiva, ni nada, ¿correcto? Entonces, Sí, él tiene que ir a un tratamiento paliativo total, es decir, prioriza la atención de síntomas, prioriza la analgesia. A tu familiar hay que ponerlo en contacto rápidamente con alguien. ¿De dónde es? ¿De Lima? ¿Vives en Lima? No te escucho. No, ellos viven acá en el en norte de Chimbote, Lima, en Ya, Chimbote en vivo. Chimbote. ya, en Chimbote. Dime, averíguate en los hospitales de Chimbote si hay algún anestesiólogo que dé terapia del dolor, ¿ya? Lo que necesita tu esposo es empezar Ya, doctor. precozmente con analgesia. Se le da morfina y se le da otros analgésicos para amortiguar esos síntomas, para que estés más tranquilo, para que no tengas sufrimiento. Hay que iniciar con él. Si ya decidió cuidados paliativos no invasivos, hay que darle analgesia precoz y en algún momento inflación, ¿ok? Hay que ayudarlo con eso. Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Siguiendo, creo que la última intervención, Sheila Pareja nos pregunta si puede explicar un poquito más sobre los cuidados paliativos. Doctor, está muteado. Está sin la voz, sin- Sigue. Son muy importantes los cuidados paliativos en personas con enfermedades eh, cuyo pronóstico no es bueno y que generalmente no tienen cura a corto plazo. Está enfocada principalmente, ¿qué significa hacer cuidados paliativos? Es enfocar ya no al tratamiento curativo, sino al alivio de síntomas, al alivio del dolor, a evitar factores psicosociales, etcétera, y fundamentalmente mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué es hacer cuidados paliativos? Es a un paciente que ya no tiene posibilidad de curarse, lo que hacemos es hacer que su enfermedad sea más llevadera, mejorando los síntomas, mejorando la calidad de vida, dándole apoyo psicosocial y espiritual. Eso básicamente es cuidados paliativos. Carmen, Sí, buenas noches. Carmen, ¿cuál ¿Me es tu escucha? consulta? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Carmen Chácara. Yo soy recién entrado a estas reuniones. Mi esposo es de Reate y bueno, le diagnosticó hace un poco la enfermedad. Pero básicamente mi pregunta es, hablando de todos estos temas, eh, la traqueostomía y todo esto que ya es un poco complicado la parte, ¿no?, de esta enfermedad. Doctor, lo que pasa es que siento que a veces la persona o el paciente tiene mucho miedo a esto porque también es por desconocimiento, ¿no? Es porque al ver a otros pacientes que de repente están y verlos, a veces creen que lo van a pasar mal o de repente no van a tener algo mejor, porque yo estaba en un grupo de pacientes también de ELA y una señora puso que su esposo también se rehusaba a hacerse la traqueotomía y la gastromía, esto,
Y después que se la hizo, que al final aceptó, dijo, me hubiera gustado hacerla antes, ¿no? Porque se atoraba mucho antes, tenía muchas flemas, estaba bajo de peso y con todo eso comenzó a subir de peso y comenzó a sentirse mejor. Entonces, a veces es mucho eso, o a veces no te saben explicar bien algunos médicos qué conlleva todo eso y en qué te puede ayudar, ¿no? De repente, yo sé que esas charlas ayudan mucho con esa información, ¿no? Y tal vez algunos pacientes tienen miedo por desconocimiento, ¿no? No sé si me estoy equivocando, pero escuché este testimonio de esta persona que dijo que le había ayudado mucho y lo hubiera querido hacerlo antes de repente, ¿no? Eso era mi consulta más o menos para que Sí, nos explicara, porque a veces es básicamente creo que es por miedo y desconocimiento, ¿no? En algunos casos. claro, es por eso el motivo de esta charla, como comencé diciendo, eh, las decisiones que se toman tienen que ser informadas, ¿no? Respetando las decisiones del paciente, que son las más importantes, y sabiendo que hay tres conductas que se pueden seguir el enfermo. Vuelvo a repetir, que es la conducta de cuidados paliativos sin intervención, la conducta de cuidados paliativos con intervención, que es la más recomendada, o la intervención de hacer cuidados invasivos, ¿no? Entonces, dependiendo de esa conducta que hay que tomar inmediatamente hecho el diagnóstico, por eso es que hay que informarse y hacer un buen diagnóstico inmediatamente después, informarle al familiar qué enfermedad tiene para que el paciente tome su decisión. Y una vez que toma esa decisión en cuanto a la conducta, en cada una de esas existen tratamientos que lo van a ayudar. Siempre se le puede ayudar, sea cual sea la decisión que ha tomado, pero siempre respetando su decisión. Y en cada una de ellas hay diferentes eh, tipos de tratamiento, o sea, con intervenciones no invasivas, o sea, con ayuda de apoyo para mejorar fundamentalmente la calidad de vida. Gracias. Creo que ya no entró temprano a la charla y no escuchó la parte que también explicaste, pero felizmente la charla va a quedar guardada en la página web y la van a poder escuchar completa. Gracias. Luz, ¿cuál es tu consulta? Sí, buenas noches con todos. Justo le preguntaba a mi esposo qué quería que pregunte. Bueno, él le pareció abrió los oídos, creo, cuando escuchó, ¿no? Que si pasa, por ejemplo, un accidente de que se rompe algo, o sea, sí o sí va a llegar al hospital y lo van a entubar, ¿no? Cosa que él ya decidió que no quiere. Entonces él dice, ¿qué haces entonces en un momento de crisis? Si, por ejemplo, se me cae y ya veo que se ha roto. Él ya justo está hablando con su aplicativo, ¿no? O sea, dice, o sea, si yo tengo una emergencia, ya no me llevan al hospital, porque si me van a entubar, que es algo que yo no quiero, entonces, ¿cómo actuarías tú en ese momento, no? No, Y no, lo Luz. último, como él está en la etapa intermedia, ¿no? Que es lo que él ha elegido, o sea, ¿en qué momento en sí se llega a saber que ya no funciona el BIPAP y ya de ahí qué se hace, ¿no? Eso es lo que él quería que le En explique más. cuanto, en cuanto a tu primera pregunta, no es así de que necesariamente tienes que operar. Estamos hablando de casos de traumatología, por ejemplo, ¿no? Sufren caídas con fractura, digamos, que es lo peor que puede pasar. Ya, ahí son escenarios diferentes. Estamos hablando de un paciente con ELA vulvar que todavía se moviliza, que todavía camina, etcétera. En él sí se tiene que evaluar la posibilidad de una anestesia regional, ¿no? Pero es un paciente que ya no se moviliza, ya no es necesario operarlo. Simplemente se hace una fijación externa, que es un procedimiento que se hace con anestesia local, ¿no? Para fijar la articulación, simplemente que no se desplace la fractura y cierre por segunda intención. Es decir, no requieren operarse. Y las intervenciones se pueden hacer de otra forma sin necesidad de intubar, ¿ok? Entonces no es de que a todos se le tenga que intubar para una operación, dependiendo de muchas cosas. Y la segunda pregunta era, Él dice que si en caso de ahogo o falta de aire sea la emergencia. ya, bueno, ya las decisiones están tomadas, ¿ok? O sea,
Por eso es que ustedes tienen que conversar muy bien en cuál es su decisión definitiva. Como dijo No, pero Marita, tú puedes cambiar tu decisión en el camino, o sea, tienes todo tu derecho a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy por la otra, también es válido. Pero si tu decisión es no intubación, independientemente que pase lo que pase, porque va a haber complicaciones. O sea, el que ha decidido no intubarse va a tener complicaciones. claro, pero Eso su es pregunta definitivo. va No importa. a qué hago yo en ese caso, ¿no? O sea, yo veo que se está ahogando, Lo que se hace es, como tú ya has pasado algunas emergencias, tú ya sabes lo que tienes que hacer. El paciente se le coloca en posición semisentado, se le aspira si son secreciones el problema, se le pone un poco de oxígeno si es que es momentáneo el problema, por ejemplo, a toros o manejo de secreciones, eh, se le ayuda con terapias eh, físicas. El asistente de tos, ¿te acuerdas que era importante en ese caso, cuando era secreciones? Si es que es otro tipo de cosas, por ejemplo, una neumonía. Bueno, una neumonía, como también ya sabes, hay que dar antibióticos, hay que apoyarlo con un poco de oxígeno. Ahí sí el oxígeno funciona, neumonía. Este, hay que hacerle terapias respiratorias frecuentes. Todas las complicaciones tienen tratamiento, ¿ya? Ahora, si el tratamiento es inefectivo y llega el momento en el cual, a pesar de todo eso, el deterioro respiratorio es inminente, en ese momento se pasa a hacer sedación y analgesia. ¿Te respondió? Creo que sí, ¿no, Luz? Sí. Sí, o sea, y bueno, la última que hice es que como él ya está en el intermedio y ya, o sea, se da cuenta de que ni el BiPAP lo ayuda, o sea, ahí qué se hace, ¿no? Como usted dice, la sedación, ¿no? Sería en ese caso. Ujú. Sí, pero él con la analgesia está yendo mejor, ¿no es cierto? Sí, aunque bueno, como ustedes saben, ¿no? Que Padomi no quiere pasar a la subcutánea, yo le doy la morfina y a la hora, porque se lo doy con la leche sentado, y a la hora que supuestamente tiene que hacer el efecto de evitar la disnea, él ya se desespera y me dice, ponme mi papá porque me estoy ahogando. Entonces yo le digo, entonces te doy un rescate, y ahí estamos en esa lucha porque dicen, no, solamente ponme mi papá. Entonces ya, la Ahora, decisión de... aprovecho para decir también de que el BiPAP, muchos dicen, no, doctor, no quiero usarlo porque después me acostumbro. El BiPAP no es adictivo, ¿ah? El BiPAP no es una droga, no es algo que si yo lo uso más, me hace que lo necesite más. No. El BiPAP se usa porque lo necesito. Y no hay nada malo con usarlo todo el tiempo que sea necesario. Si lo uso 24 horas porque lo necesito, hay que usarlo las 24 horas. No es de que es malo usarlo más o es mejor usarlo menos. No. Se usa lo que se necesita. Y si ya tengo indicación de BiPAP, como les decía, se inicia generalmente en la noche, pero si durante el día lo necesito, no hay nada de malo en usarlo durante el día. Perfecto. Doctor, una consulta. Por ejemplo, en el caso de que no haya voluntad anticipada y en el caso de que el paciente o el paciente, digamos, no esté en posición de, de decirle al médico qué es lo que quiere, y si la familia le indica al médico qué es lo que el paciente no quiere una traqueostomía, pero los médicos insisten en realizar el procedimiento, ¿qué se puede hacer? Porque también sucede esto, puede llegar a Y suceder esto. ahí lo que se hace, se firma le van a le van a pedir un consentimiento informado, el familiar se niega al procedimiento y se coloca en historia clínica, lo firma y pone su DNI, eso es perfectamente posible y legal, que el familiar en pleno uso de sus facultades no desea intubación, no desea soporte avanzado de vida y se hace constar en la historia clínica. Eso exonera al médico y a la institución de cualquier responsabilidad. Y con Muy eso van a bien, estar tranquilos. perfecto. El médico Gracias. lo que quiere es salvar su responsabilidad médico-legal, Así es, ¿no? Que sí, digan que él no, es que no insistió. No, yo firmo como familiar que no deseo, papá, firma y sello. Y se acabó el problema. y listo. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Gaby, una pregunta, doctor, ¿y nosotros en la asociación podemos hacer un formato, por ejemplo, que el paciente lo firme, lo lleve a una notaría y lo haga notarial y lo tenga a la mano por si un día llega a una clínica, lo pueda presentar o eso no Es- vale? claro que sí, claro que sí. Ya, Algún ok, abogado tal vez, hagámoslo.
algún abogado que nos pueda ayudar en la redacción, pero sí existen ya consentimientos informados redactados donde dicen eso, ¿no? En pleno uso de mis facultades mentales, no deseo ser intubado ni recibir soporte avanzado de vida y exonero a la institución y a los médicos tratantes de cualquier efecto posterior. Bueno, hagamos algo así y que los pacientes que deseen lo bajen de la página web, lo firmen y lo lleven a una notaría y lo tengan a la mano. ¿Qué le Claro, parece? cuando vayan a una emergencia lo enseñan. Claro, me parece buena idea. Listo. Listo. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Hemos gracias, doctor terminado. Laca, como siempre. Mil gracias, doctor Laca. Gracias a todos por su participación y esperamos tener una siguiente charla de algún otro tema similar porque hay muchísimo que aprender sobre el manejo de esta enfermedad. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muy bien, Gracias, hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.